Seguimos con el paso 47. La semana pasada nos faltaron tres puntos que tomar y vamos a continuar para entrar al paso 48, que es uno de los temas también importantes. Muy bien. Estuvimos viendo la sesión pasada acerca de Jesús ya en la región de Perea. Perea es al lado de la provincia de Judea, al sur de Israel. Pues ahí en esa región se va a estar moviendo ya. Dice que ya se dirige hacia el sur, hacia la región de Judea, y vimos algo del tema del sermón número 12 acerca de que Jesús envió a 70 discípulos a predicar. Y vimos que ese es como una práctica. Se está acercando ya el tiempo de Jesús, le quedan unos meses antes de ser aprendido. Y parece que la intención de Jesús es enviar a sus discípulos a predicar, que tuvieran esa experiencia, y les da, por supuesto, algunas recomendaciones, lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. También vimos que entre esos viajes que hicieron estos discípulos, algunos lugares los rechazaron, no los dejaron entrar o no encontraron lugar de reposo, y principalmente esas ciudades como Capernaum, como Bethsaida y Corazín fueron ciudades que fueron rechazadas, y Jesús emitió un juicio sobre ese rechazo y dice: ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Corazín, o sea, porque vendrían tiempos difíciles para ellos, ¿no? Actualmente esas tres ciudades que están registrados en los evangelios como rechazo de Jesús, que es muy notable ese rechazo porque estas tres ciudades fueron testigos de grandes milagros, al final de cuentas quedaron en ruinas. Son ciudades ahorita que están en ruinas, ¿no? También vimos cómo regresan los discípulos de ese viaje de entrenamiento, y regresan, por supuesto, muy contentos, diciendo que hubo muchas sanidades, inclusive que gente fue liberada de algunas posesiones demoníacas, que echaron fuera demonios, ¿no? Y hasta ahí vimos todo ese avance. Y Jesús en Lucas 10 eh, le da, por supuesto, muchísimo gusto sobre los resultados, ¿no? Pero les da otra recomendación. Dice Lucas 10, versículo 21, dice que a aquella misma hora, es decir, el momento en que se encuentran, dice: Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Y luego dice: sí, o sea, una afirmación, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Jesús está haciendo una oración de alabanza y de gratitud, porque el plan que Dios estableció, lo que el apóstol Pablo más adelante diría el misterio oculto en las generaciones, es decir, el plan de Dios del Mesías, de revelar quién era el Mesías y de esconder a los sabios, es decir, a los estudiosos, porque no sabían en los tiempos de Jesús, no sabían el plan de Dios acerca de que el Mesías tendría que ser rechazado, y que el Mesías vendría en una condición humilde, no vendría de los palacios, ni vendría de las grandes escuelas de la sociedad, de la alta sociedad de estudiosos de Jerusalén, ni nada de eso. Por eso dice: ocultaste estas cosas, refiriéndose al Mesías, al ministerio de Jesús, a la manera en que Dios iba a salvar al mundo, ese misterio que dice el apóstol Pablo que estaba escondido. Dice que no se los reveló a los sabios y a los inteligentes, es decir, a la clase alta, sino a los niños, a los sencillos, a los humildes. Y recordemos que Jesús acababa de decirle a los discípulos que tenían que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos, es decir, en esa humildad. Y dice que así el plan así le agradó al Padre. El Padre quiso que así fuera ese misterio, y que fuera de esa forma, que les costó muchísimo. Eso necesitamos aceptarlo y entender que a tanto los fariseos como los sacerdotes, como a los reyes, como la clase alta, la clase dirigente, los que son preparados, los que tienen oportunidad de estudiar, inclusive los religiosos, les costó muchísimo entender que el plan de Dios de poder salvar al pueblo de Israel, salvar al mundo, de mandar al Mesías en una condición muy humilde y de un lugar que no era muy famoso,
es decir, donde no era Judá, sino de Galilea, del norte, y de la manera en que se reunía con gente sencilla y humilde, vamos a decirlo, de los niveles más bajos, pues eso les cuesta mucho aceptarlo. Y Jesús dice en esa oración, dice, yo te alabo, Padre, porque así te agradó, o sea, así quisiste que así fuera de esa manera en ese proceso. Y luego dice Jesús que todo le fue entregado, toda la revelación el Padre se la entregó y el Hijo se la revela y se la muestra a quien Él desea, es decir, a los humildes, a los sencillos, a los apóstoles. Acuérdense, los apóstoles, ¿quiénes eran? Pues principalmente pescadores, se dedicaban al campo, a actividades muy sencillas, a excepción de Mateo, cobrador de impuestos, y otro de los discípulos, pues era un revolucionario, un guerrillero, por decirlo así, de esa manera que estaba en contra del sistema, pero la gran mayoría era gente humilde, de la clase muy humilde, a tal punto que los fariseos decían, algo bueno puede salir de Galilea, del norte, de allá no hay nada que valga la pena, ¿no? Entonces ahí vemos que Jesús se alegra por los resultados de los discípulos que vienen contentos porque toda esa revelación, ellos lo llevan ese mensaje y por supuesto les da autoridad para poder que hagan algunos milagros y por eso venían contentos, ¿no? Y Jesús les recuerda a los discípulos que el gran privilegio es ser testigos de Él, es ser el gran testimonio de lo que ellos vieron, de lo que ellos escucharon. Dice que volviéndose a los discípulos les dijo, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y al oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Es decir, que les invita a los discípulos a que se sientan privilegiados de ser testigos de lo que los profetas del Antiguo Testamento desearon ver algún día, o que los reyes desearon conocer al Mesías. Entonces, este grupo sencillo, humilde, que se le ha revelado y que han sido testigos de los grandes milagros que Jesús hizo y de las grandes revelaciones, pues Jesús les dice, pues que se sientan dichosos y que valoren y que aquilaten, atesoren el testimonio de ellos, son los testigos de lo que Cristo ha hecho delante de ellos, ¿no? Y entonces Jesús dice en Lucas 11, da un ejemplo o una parábola muy interesante porque dice que un intérprete de la ley se levantó en Lucas 10, versículo 25, dice, para ponerlo a prueba, es decir, le hacían preguntas para poder hacerle caer en alguna contradicción y poder emitir un juicio de herejía o algún tipo de palabra. Entonces, constantemente estaban los fariseos y los intérpretes haciéndole preguntas capciosas para hacerle caer en alguna declaración y poder atraparlo de esa manera, ¿no? Entonces dice el versículo 25 de Lucas 10 que se levanta este intérprete de la ley, dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, le hace una pregunta teológica fuerte y le quiere poner a prueba a ver qué responde Jesús. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Es decir, la respuesta del fariseo fue correcta, que amara al Señor con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza y también al prójimo. Y Jesús le dijo, pues eso es lo que debes de hacer. Esa es la manera en que puedes heredar la vida eterna, ¿no? Pero dice el versículo 29 que el fariseo o el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, vuelve a insistir para ver si encuentra una respuesta equivocada. Dice, bueno, dime quién es el prójimo. Y ahí donde Jesús responde con una famosa parábola que muchos conocemos, que es la parábola de buen samaritano, ¿no? Dice Jesús en el versículo 30 del capítulo 10 de Lucas, le responde y le dijo, cierto hombre bajaba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita,
cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. Aquí está una parábola para poder Jesús explicar, al darle una respuesta a este intérprete de la ley, que quería decir, bueno, pues explícame ahora quién es mi prójimo. Y Jesús toma esta parábola y dice sobre un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Es decir, Jerusalén está en una zona montañosa, en la parte alta. Jericó está cerca del río Jordán, en la parte mucho más baja. De hecho, el camino de Jericó a Jerusalén, pues es pura subida entre las montañas desérticas, ya que es parte del desierto de Judá, y ahí va uno subiendo de ese lugar hasta Jerusalén. En este caso venía alguien caminando, que seguramente venía del templo o venía de algún lugar, de cumplir a lo mejor con algún voto o con alguna labor, porque Jerusalén, pues acuérdense que es el centro religioso del pueblo de Israel. Y dice que cuando venía en el camino, que son lugares desérticos, solos, la gran mayoría de estos poblados, actualmente así es todavía, es una zona desértica, dice que cayó en manos de bandidos, ¿no? Salteadores. Lo despojan, lo dan golpes, lo dejan fuera del camino, medio muerto, y entonces dice, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Noten ustedes que Jesús está hablando de un sacerdote que viene de Jerusalén también y que lo ve de lejos en el camino y le saca la vuelta. ¿Por qué razón le saca la vuelta? Porque es muy probable que el sacerdote haya pensado que este hombre estaba muerto. Acuérdese que dice que lo dejaron medio muerto, es decir, todavía estaba vivo, pero desde lejos se veía que estaba muerto, ¿no? Pensaba que estaba muerto. Entonces el sacerdote no quiso acercarse por no perder su purificación levítica. A los sacerdotes les tenían prohibido entrar a alguna habitación donde estuvieran en un sepelio, en un funeral. Se les prohibía tocar animales, personas muertas porque era una manera de contaminarse. Entonces el sacerdote tenía que mantener esa purificación levítica que se llamaba todo el tiempo y por eso cumplían hasta el último detalle de la ley y no querían perder su santidad o su purificación. Si por alguna razón tocaban un cadáver, pues tenían que entrar a ciertos rituales para poder recuperarlo. Así es que el sacerdote, lejos de saber si estaba vivo o muerto, decide mejor sacarle la vuelta por cuestiones religiosas. Es decir, el sacerdote prefiere mejor cuidar su santidad, su purificación, que ayudar a alguien que estaba en una necesidad, ¿no? Entonces él pasó por el otro lado del camino, es decir, vamos a pensarlo de la otra acera. El versículo 32 dice que de la misma manera también un levita cuando llegó al lugar lo vio, pasó por el otro lado del camino. El levita también son personas que trabajan, colaboran en el templo, aunque están en una escala menor en nivel de santidad, no son sacerdotes, pero sí colaboran en el templo en todos los servicios que hagan falta y por lo tanto también tienen que mantener cierto nivel de purificación. No tan alto como el sacerdote, pero tienen que mantenerse también alejados. Entonces vemos aquí el segundo caso, que aunque hay más tolerancia en cuanto a la purificación para el levita dice cuando lo vio también le sacó la vuelta y todos estos son por asuntos religiosos, por cuestiones de temer perder su purificación, aunque había manera de recuperarla obviamente a través de ciertos rituales, pero se mantenían alejados, entonces no mostraron el interés en averiguar si la persona estaba herida o estaba muerto o cualquier otra causa, ¿no? Aunque podían fácilmente acercarse sin tocarlo, porque la ley establecía que no debían de tocar a un cuerpo de un difunto, ¿no? Entonces, en este caso, podían haberse acercado para poder moverlo con un palo, con algo, o hablarle a ver si respondía, pero ellos prefirieron mejor alejarse por asuntos religiosos,
Les importaba más, por supuesto, las cuestiones rituales más que ayudar a esta persona. Pero dice el versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Y aquí está la diferencia, ¿no? La diferencia es que los otros dos, muy religiosos, muy puros, muy limpios, muy cumplidores de la ley, no tuvieron compasión de este hombre que estaba en necesidad. Pero este samaritano sí, pero mm, resalta el tema de que sea un samaritano, porque acuérdense que los que vimos esta sesión, esa clase de los samaritanos, los judíos y los samaritanos no tenían trato entre ellos. De hecho, cuando los judíos tenían que viajar hacia el norte, hacia Galilea, tenían que sacarle la vuelta a toda la provincia de Samaria, que donde vivían los samaritanos. Ellos preferían no pisar tierra de samaritanos porque la consideraban impuro. Es decir, los judíos mismos los veían a ellos, inclusive los trataban, les decían que eran como perros. Así era de despectivos, así los trataban de inmundos, así los trataban con ese desprecio. Y un judío jamás iba a pisar ni siquiera una tierra samaritana. Le sacaban la vuelta, preferían caminar el viaje que hicieran mucho más largo, pero de ninguna manera pisar tierra samaritana. Y aquí en este caso vemos que uno de estos despreciados se encuentra en el camino de Jericó a un hombre judío, porque sí sabemos que es judío porque viene de Jerusalén. Los samaritanos no vienen de Jerusalén. Ellos andaba ya cerca de Jericó seguramente, y entonces dice que se tuvo compasión. Y esa es la parte de lo que Jesús quiere tratar de demostrarle a este intérprete de la ley, que son conocedores de los últimos rescoldos de los rincones de la ley, cumplidores eh, obsesivos con todo lo que demandaba la ley y las tradiciones, prefería mejor cumplir que moverse a compasión y a misericordia. Es decir, estaban totalmente alejados de lo que es el prójimo. Entonces Jesús les dice, ¿saben quién es el prójimo? Pues aquí está el ejemplo, ¿no? Y entonces este samaritano, que a pesar de las divisiones religiosas, porque no tenían trato, a pesar de las divisiones de raza, a pesar de las divisiones territoriales y a pesar del desprecio que los judíos le tenían a los samaritanos de ni siquiera saludarse ni toparse en el camino, este samaritano despreciado fue el que tuvo compasión de este judío que lo habían maltratado. Pero llama la atención, dice el versículo 34, que se acerca. A él no le interesó si estaba muerto o vivo, pero tuvo compasión, se acerca, le cura las heridas y derrama aceite y vino. Es decir, cuando dice aceite, derramar aceite significa que es un ungüento para las heridas, y el vino, que es una manera de, vamos a decir, limpiar la herida, de cauterizarla o quitarle todo tipo de bacterias por el alcohol que tiene el vino. Entonces a este samaritano no le preocupaba perder su sustento, porque llevaban aceite y vino para los viajes largos, pero él lo usa para curar las heridas de uno que pertenece a una raza que constantemente los desprecian a ellos. Pero este samaritano, a pesar de ser de los despreciados, tuvo compasión y no le importó perder o gastar su sustento, ¿no? Dice que derramó el aceite y el vino sobre ellas y lo puso sobre su propia cabalgadura. Es decir, fue más allá de eso y usó su propio asno, o lo más probable es que es un asno, y lo puso sobre eso y él se fue a pie y lo llevó cargándole, y va y lo pone sobre un mesón para que lo cuiden. Es decir, se encarga de darle seguimiento. Tal vez no tenía tiempo de quedarse ahí mucho tiempo, pero se asegura de llevarlo a un lugar, y dice que lo cuidó, lo atendió y buscó un lugar para que también lo fueran a atender. Dice que al día siguiente, pues él tenía que continuar con el viaje y saca 2 denarios, se lo da al mesonero y dijo, cuídalo. Y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Cuando vemos la secuencia de toda esta compasión, porque ahí la palabra compasión es hacerse compañero del que sufre, ponerse en su lugar, sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, ponerse al mismo nivel,
Ahí vemos toda la secuencia, en lugar de alejarse, porque a veces tenemos la costumbre de mejor cerrar nuestros ojos o voltear nuestro rostro hacia a otro lugar que no sea el del sufrimiento, porque una vez que ves el sufrimiento, que ves la necesidad de otro, pues ahí qué vamos a hacer con lo que vimos, qué vamos a hacer con lo que escuchamos, cómo vamos a responder. Entonces a veces preferimos mejor sacarle la vuelta, ¿no? Pero aquí ese samaritano se movió en compasión, se acerca, lo ayuda, derrama su sustento, lo que él usaba para su camino, el vino y el aceite, lo lleva en su cabalgadura, va más lejos, lo pone en un mesón, lo cuida, saca dinero propio, es decir, le da al mesonero, le encarga que lo cuiden, que si por alguna razón pasa más de los 2 denarios la cuenta, dice, cuando yo regrese te lo pagaré. Es decir, podía haber llegado y decir, bueno, pues ya hice demasiado, ya que se encarguen los de su raza, que se encarguen de este judío. ¿Yo por qué? Si al final de cuentas ellos nos maltratan, ellos son los que dicen que somos perros, que no somos dignos, pues yo creo que ya hice demasiado. Sin embargo, él se va hasta el final del asunto, porque aunque tienen que concluir su viaje, dice cuando regrese, si se pasó de la cuenta, pues te lo voy a pagar todo. Entonces, todo ese proceso de tener compasión y terminar el proceso de asegurarse de que estuviera bien y pagarle todo, eso es lo que Jesús está usando como parábola para explicarle a un intérprete de la ley lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas y a tu prójimo. Es decir, que se cumpla el ciclo completo, donde se cierra el círculo de lo que significa amor. Lo que Jesús está diciendo es que ese amor que decimos que tenemos para con el Padre se debe reflejar aún hasta las personas que no son iguales a nosotros o que queremos a veces distinguirlos, que son iguales, pero a veces nosotros hacemos separaciones. Es decir, que por ningún motivo ni de religión, aunque piensen diferente a nosotros, podemos tratarlos indistintamente, ni siquiera de raza, ni siquiera en condición social, ni siquiera en asuntos de debilidad como una enfermedad. Dice, a final de cuentas es nuestro prójimo. ¿Quién es el prójimo? Esta persona, el que está en necesidad, ¿no? Entonces Jesús está poniéndole la regla muy alta al intérprete de la ley, porque el intérprete de la ley está buscando la manera de provocar a Jesús a que diga algo en contra, y Jesús le está respondiendo lo que significa realmente amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Entonces Jesús en el versículo 36 le pregunta a este intérprete de la ley, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces ahí el prójimo, como ya lo vemos, o sea, seguramente lo sabemos todos, significa el próximo, es decir, el que está más cerca, el que está dentro de mi círculo, y algunos se van aproximando por cuestiones de la vida, como en este caso este samaritano emprende un viaje de negocios o visitar a un familiar, no lo sabemos, y de repente se encuentra a alguien que no era su prójimo, pero se convirtió en su prójimo en ese momento por la necesidad que tenía, ¿no? Y entonces la pregunta de Jesús dice, ¿quién crees tú? Le dice al intérprete, que es el prójimo. Dice, pues el que tuvo misericordia de él. Muy bien, eso es lo que debes de hacer para entrar al reino de los cielos. Al final de cuentas, Jesús estaba cerrando el ciclo porque podemos decir que amamos a Dios con el corazón y cumplir con toda la ley, con todo lo que demanda la religión, pero si eso no lo llevamos a la práctica en el sentido del prójimo, al final de cuentas Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la expresión máxima del amor, ¿no? El mismo apóstol Juan, en una de sus cartas, al final del Nuevo Testamento, dice, aquel que dice que ama al Padre, que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, es mentiroso. Es decir, no puedes tú amar a Dios y no amar al prójimo. Y eso sin importar la condición social, sin importar si es de mi raza, si es de mi nivel social, si es de mi lenguaje, es decir, el que somos comunes, sin importar nada de eso, ¿no? Es el hecho de entender
quién es el prójimo y en ese sentido la expresión de amor, como está expresada en la parábola, es un hombre que no conoce a este desconocido, que sabe que es contrario a él por cuestiones de raza y de religión y que siempre los han maltratado a los samaritanos. Él no toma en cuenta nada de lo que pudiera ser su argumento. Los otros dos tuvieron un argumento religioso, no acercarse para no perder su purificación, pero no tuvieron compasión. Y este samaritano renuncia a todos sus buenos argumentos que seguramente tenía para no acercarse y decide renunciar a sus argumentos para poder tener compasión y entrar en un procedimiento, en un proceso de poder amar a este hombre, porque es una expresión de amor al final de cuentas, de lo que él se despoja, no solamente de su tiempo, no solamente de sus argumentos de no acercarse a un judío, sino que cuida las heridas y se despoja de sus bienes, se despoja de su cabalgadura, se despoja de su camino, porque ahora se está dirigiendo a otro lugar para llevarlo a este herido, se despoja de dinero y al final de cuentas, cuando regrese, va a ver en qué condiciones está y pagar todavía si algo le debo. Entonces ahí está muy claro quién es el prójimo, algo que a los fariseos y a los intérpretes de la ley les costaría muchísimo hacer lo que este samaritano hizo en esta parábola. ¿Por qué razón? Porque ellos ni siquiera se hubieran atrevido a tocar un samaritano, mucho menos acercarse o pasar por tierra samaritana, ¿no? Entonces ahí el ejemplo está muy claro de lo que Jesús nos enseña acerca de lo que es el prójimo. Entonces, el hecho de tener una relación con Dios debe de reflejarse en los demás, en el trato de los más necesitados. Cuando Dios nos pone en el camino a alguien que está en necesidad, ahí es donde tenemos que reaccionar y responder con compasión, es decir, movernos en ese acto de amor por la necesidad de los demás, ¿no? Muy bien, ahora vamos a entrar al paso número 48 de Perea, de la región que está del otro lado del río Jordán, hacia Judá, Betania y los alrededores, ¿no? Y nomás quiero recordar para poder ubicarnos dónde estamos. Hasta este momento llevamos ya 4 etapas del curso. Ya la etapa número 1, que fue toda la introducción, la etapa 2, que eran los pasos 1 al 8, del nacimiento de Jesús hasta los 30 años de edad. La etapa 3, que fueron los pasos 9 al 22 de todo el ministerio de Jesús en Galilea, que ya lo estudiamos. Y estamos al final de la etapa 4, es decir, donde inicia su predicación en Galilea y termina ya en Judea, que son los pasos 23 al 49. Y vamos a entrar al paso 48. El paso 48 que iniciamos hoy es un paso muy largo. Nos va a llevar un buen número de sesiones para poder verlo todo. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero nos queda, como les digo, alrededor de tal vez unos 2 meses de clase para terminar esto, unas 6, 8 clases más y terminamos ya el curso hasta la cuarta etapa. Y la quinta etapa, pues es los pasos 50 a 63, que es básicamente el inicio de los últimos días de Jesús. Abarca alrededor de unas 2 semanas en la vida de Jesús, las últimas 2 semanas antes de ser crucificado. Ese son pasos 50 a 63, que eso lo vemos como la etapa número 5. Podemos decidir después si continuamos con esa etapa más adelante. Y la última sexta etapa es del momento en que Jesús resucita hasta el día en que sube a los cielos, el regreso a su gloria, que es un tiempo alrededor de 40 días, así marca la Biblia. Son los pasos 64 al 72. Es decir, después de la resurrección, Jesús está 40 días con sus discípulos y ahí hay ciertos desplazamientos muy interesantes y por supuesto mucha información y ahí es donde termina el curso. Nosotros estamos terminando la etapa número 4 y vamos a iniciar el paso 48 y nos quedaría el 49, ¿no? Entonces ahí tenemos una idea de dónde vamos para poder que nos ubiquemos en lo que nos falta, ¿no? El paso 48, que es de Perea a Betania y sus alrededores, es decir, en el mapita, ahí tenemos un círculo rojo de la región donde Jesús se movió.
Es decir, desde este momento que estamos en el curso hasta el momento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, es imposible básicamente tratar de trazar con exactitud el itinerario que siguió Jesús. Solo nos queda decir que se movió libremente por Betania, Jericó y Perea. Entonces, del paso 48 no hay manera de seguir una secuencia de un itinerario de Jesús. Y ahí es muy difícil. Entonces, el paso 48 y 49 básicamente son eventos, no tienen un orden de una secuencia, pero hay muchísima enseñanza. Por esa razón, el paso 48 es un paso muy largo, es decir, nos puede llevar alrededor de unas cuatro sesiones estudiarlas. Hoy vamos a ver la primera y nos puede llevar cuatro de todo lo que está sucediendo ahí. Y el paso 49. Entonces, tenemos básicamente todavía dos clases de este curso del mes de noviembre, la próxima semana y una más. Y ya entramos en un receso de Navidad y continuaremos a mediados de enero para continuar con el paso 48, lo que nos quede, y el 49, ¿no? Pero quisiera hacer aclaración de que este paso no tiene una secuencia, el itinerario en el mapa que no podemos seguir. Lo único que sabemos es que ya está en la región de Judea, ya está en el sur. Estamos hablando que son tal vez 2, 3 meses antes de la Pascua, cuando Jesús sería entregado, antes de que Jesús entrara al famoso Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, como algunos lo conocen, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces, esos 2 o 3 meses que quedan son estos eventos que vamos a estudiar de los encuentros que se van haciendo cada vez más complejos. Los encuentros que Jesús tiene con los fariseos, con los estudiosos de la ley, cada vez están más tensos. Y eso es lo que va apuntando a que el tema se va calentando hasta que terminan aprendiéndolo en esa famosa semana de Pascua, ¿no? Entonces, pues, los vamos a ir guiando por puntos. Ahorita nos vamos a basar en los evangelios, por lo pronto en Lucas nos vamos a estar basando con estos eventos. Jesús está cerca de Betania y va a visitar a María y Marta. El evento lo registra Lucas en el capítulo 10, versículo 38 al 42. Entonces dice que mientras ellos iban por el camino, él entró a cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba la palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Este evento que está registrado en el Evangelio de Lucas es muy interesante porque Jesús entra a la casa de estas dos hermanas, obviamente para enseñar, para predicar, y seguramente mucha gente o a los que pudieron entraron a la casa, ahí en el cuarto principal, ahí estaban sentados entre los cojines y las alfombras, y como es normal, pues Marta, juntamente con las mujeres que estaban ahí, pero principalmente ella, se va a la cocina para hacer algunos preparativos para atender la visita. Para ese entonces Jesús ya es muy conocido, muy popular, ya lleva alrededor de casi 3 años en el ministerio, su fama se ha extendido en milagros, en resurrecciones, en todo este tipo de cosas y por supuesto la casa estaba llena. La gente que se ha de haber quedado afuera de la casa viendo por las ventanas. Entonces Marta, como toda una persona educada y preparada, pues quiere preparar algo para el maestro, juntamente los discípulos y algunas personalidades que pudieron haber estado ahí, ¿no? Entonces Jesús se va y empieza a predicar, a enseñar, junto con todos los demás, y Marta ve que su hermana María no está ayudándole y va y se sienta a los pies de Jesús. Y dice el versículo que estaba a los pies del Señor escuchando la palabra. Ella estaba encantada escuchando lo que Jesús estaba enseñando
y se le olvidó que tenía que atender los asuntos domésticos de las visitas, pero ella estaba muy feliz. Entonces su hermana Marta se enoja, medio molesta, le dice le dice, señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Es interesante la pregunta porque como si fuera el responsable, como si Jesús fuera responsable de que las mujeres tuvieran que hacer esa tarea y por eso como que es un reproche, le dice que no te importa verla sentada y escuchando solamente delante de todos los hombres en lugar de estar en la cocina con las mujeres atendiendo las visitas. Y la respuesta de Jesús es algo sumamente interesante porque le dijo Marta, Marta, es decir, como diciendo, ay, no has entendido todavía lo más importante. Dice, tú estás preocupada y estás molesta por tantas cosas, estás ajetreada, nerviosa, tensa por las visitas, porque no alcanza el tiempo, necesitas ayuda y son cosas importantes que hay que atender. Por supuesto, no desprecia la responsabilidad que tiene Marta, pero dice, estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Es decir, lo que estás haciendo es bueno, es importante, sí, pero no es necesario. Si no lo haces, no pasa nada. Pero lo más importante es lo que habría que atender. Dice María, a la que tú te quejas y a la que estás reprochando, ha escogido la parte buena, es decir, la mejor parte, la cual no le será quitada. Y ahí vemos dos temas. Uno, una mujer, buena mujer, preparada, educada, cumpliendo con todas sus responsabilidades de poder atender a las visitas con los alimentos como debe de ser, y la otra mujer sentada a los pies escuchando y recibiendo una enseñanza, ¿no? Entonces parece ser como que Jesús le dice, sí es importante lo que haces, pero no es lo más importante. Lo más importante es la parte que nadie te va a poder quitar. Es decir, lo que María estaba escuchando, su corazón se estaba deleitando, se estaba nutriendo de la palabra de Dios. Dice, esa es la mejor parte que nadie le puede quitar. Al final de cuentas, el asunto de servicio de la casa era algo pasajero. Jesús en la tarde o al siguiente día a lo mejor ya se iba a retirar y pasó toda la tarea de atender a las visitas, pero María se quedó con algo que nadie le podía quitar, que no pasaría, que permanecería en su corazón al ser cautivada por las palabras del Maestro, sentada a los pies, escuchando las palabras que estaban alimentando el corazón. Había dos alimentos, el alimento material y el alimento espiritual, y María había escogido el mejor alimento. Y ahí nos dice a nosotros que aunque el servicio en la iglesia es importante, es decir, lo que hacemos es importante, no es lo más importante. Podemos caer en una religiosidad, podemos caer en un afán de hacer las cosas a la perfección y perdernos lo que es más importante, que es el alimento espiritual. Algo que sucede a muchos pastores y líderes y gente que colabora y sirve en iglesias. Hay gente muy entregada y las iglesias no podrían moverse como instituciones, como comunidades sin todo ese equipo de siervos, todo ese equipo de personas que colaboran, que entregan su vida, sirven, le dedican muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, todas sus capacidades. No podría funcionar y eso es algo mucho, muy importante. Son gente mucho, muy valiosa, ¿no? Pero suele suceder que nos vamos perdiendo en el camino a tal punto que llegamos a pensar que lo más importante es el servicio al Señor y no el Señor. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Servir a Dios o Dios mismo? Entonces, en el proceso de servir a Dios podemos desconectarnos de Él, podemos desconectarnos de lo que realmente es el sentido del ser, el contemplar la presencia de Dios y contemplar el tiempo de Dios, es decir, de mantener un vínculo personal y sagrado. Podemos ser muy atentos, muy valiosos en nuestro servicio al Señor y terminar ser muy religiosos y estar totalmente desconectados de lo que es la presencia de Dios, de lo que es la palabra de Dios. Uno de los grandes riesgos es que nos vamos volviendo muy exigentes en las tareas y en las labores que una iglesia puede necesitar para su funcionamiento y empezamos a descuidar lo que es más importante, que es la compasión, como le dijo Jesús al intérprete de la ley. Dijo, sí,
pues yo amo al Señor y todo, y cumplo con toda la ley. Sí, pero te falta una parte. No amas a tu prójimo. Es decir, no tienes compasión por el necesitado. Ah, bueno, sí, pero mi prójimo es el judío, ¿no? Tu prójimo es el que está cerca, el que está en esa necesidad, sin importar. Entonces, el problema es que aunque vamos sirviendo con muy buena intención y con muy buen deseo, y que es importante y es valioso, pero no es lo más importante y no es lo que se queda. Porque llega un momento en que podamos terminar de servir al Señor y habernos perdido una relación personal e íntima con el Señor, que ese es el gran tesoro. Eso es lo que nadie te puede robar. Y Jesús lo dijo claramente en otra ocasión, y en Mateo 6, acerca del Sermón del Monte, cuando dijo, atesora en tu corazón cosas que nadie te puede robar. Es decir, no cosas materiales, que aunque son buenas, dijo, pero lo que tú guardas en tu corazón, eso es lo que permanece al final de cuentas, lo que uno considera valioso. Entonces, es este evento que de Jesús, las respuestas de Jesús, pone en una perspectiva de prioridades y pone un orden con respecto a nuestra relación con Dios. El número uno siempre será la relación con Dios. Siempre. El servicio a la iglesia, pues eso ya depende si tiene tiempo, si puede, pero nunca podrá estar en primer lugar por encima de lo que es más valioso y la mejor parte, que es estar a los pies del Maestro, escuchando sus palabras que abran nuestro corazón, que habla nuestro espíritu, que nos enseña, que nos escucha, esa relación íntima y personal de la cual Jesús está hablando. Todo lo demás importante, muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la relación personal con Dios, que nunca nada puede sustituirla, por más loable que sea el servicio al Señor y por más importante que trabajemos y sirvamos en una institución o en una organización o en alguna comunidad cristiana. Nunca podrá ser sustituido por nada la relación con Dios. A eso se refería Jesús cuando le dijo a Marta, Marta, estás tan preocupada y molesta por tantas cosas. Dijo, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la parte, la buena parte, la cual nadie o la cual no le será quitada, es decir, nadie se la podrá quitar. Y tenemos una lección muy, muy importante. El punto número dos, en Lucas 11, el siguiente capítulo, ah, los discípulos le preguntan a Jesús que los enseñe a orar. El versículo 1 de Lucas 11 dice que aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Aquí resalta algo interesante que siempre llama la atención. Este pasaje es diferente al Mateo 6, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, Sermón del Monte. Ahí está registrado la oración del famoso Padre Nuestro. Aquí tenemos un segundo registro en el Evangelio de Lucas. Es igual, aunque con alguna modificación en algunas palabras, pero el sentido es el mismo. La oración tal y como la conocemos está registrada en Mateo 6, el Evangelio de Mateo. Pero llama la atención que los discípulos han visto a Jesús orar en varias ocasiones y les llama la atención la manera en que él ora. No describe en qué manera está orando Jesús, pero sí es distinto al estilo como oran en las sinagogas o como oran en el templo cuando van los judíos a orar. Este es algo totalmente diferente, ¿no? Por eso los discípulos le dicen, enséñanos a orar, como tú oras y como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos también. Y el versículo 2 Jesús les dice, cuando oréis, decid Padre, o sea, el famoso Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Es decir, Jesús empieza diciendo que todas las oraciones deben primero que nada honrar a Dios, reconocer a Dios como el Padre y reconocer la santidad que está en Él. Ahora, el punto resalta mucho porque el empezar a orar dirigiéndose a Dios como el Padre, ese es algo que los judíos no hacían. Es decir, a Dios no le llamaban padre, jamás. No aparece eso en el Antiguo Testamento. O sea, inclusive no podían ni pronunciar su nombre, usaban el Señor, la palabra Adonai, o sustitutos para no dirigirse a él. Pero decirle a Dios Padre, eso es algo
que jamás se hubieran atrevido. Entonces, la manera en que Jesús está enseñando a los discípulos es díganle a Dios Padre, es decir, un acercamiento de una intimidad de un padre a un hijo. Dice, y reconocer la santidad de Dios, honrándole y santificando su nombre en la manera en que nos dirigimos. Y luego dice el versículo 2 venga tu reino. Es decir, en todas las oraciones siempre debemos de pedir que el reino de los cielos se establezca. Y Jesús le dice a los discípulos, pídanle al Padre que establezca el plan, que ya venía el plan de establecer el reino de los cielos. Un reino que le había Satanás quitado a Dios en el Génesis y que Jesús vino a recuperar el reino que le pertenecía al Padre. Y entonces Jesús dice, deben de estar orando siempre que el plan de Dios se cumpla en esta tierra, ¿no? Y entonces dice, que venga su reino. El versículo 3 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es decir, constantemente estar pidiendo por las necesidades diarias. Jesús dice que la provisión de lo que nos hace falta viene totalmente de Él. El que haga llover en el campo, el que hace que el negocio funcione, el que hace que Dios nos protege de ciertas adversidades, el que hace que la prosperidad del negocio dependa de ciertos contratos, negociaciones, que a veces decíamos esto era prácticamente imposible, pero ha sido un milagro. Dice, todo eso viene del Padre. El que la empresa se mantenga, se sostenga y tenga cierto personal capaz que ayude a prosperar lo que cada personal que llega ahí es enviado por Dios. Dice, ahí es donde tenemos que reconocer que Él es el proveedor para nuestro sustento diario, para todas las familias, y de Él viene la fuerza para trabajar, de Él viene la sabiduría, de Él viene la energía, de Él vienen las oportunidades. Las oportunidades no podemos forzarlas, las oportunidades se presentan y nosotros las aprovechamos o las dejamos ir. Entonces Dios manda a sus hijos las oportunidades y el respaldo para aprovechar. Y esa es parte de la provisión diaria del pan constante. Noten ustedes que dice cada día. No está diciendo, bueno, hay que hacer una oración del mes por toda la provisión del mes de lo que va a venir. No, no, cada día, es decir, genera una dependencia total. Todos los días necesitamos pedir al Señor que nos provea de lo que nos hace falta. Y eso genera dependencia, reconocer la dependencia que tenemos de Él. Cuando acumulamos, cuando ahorramos, cuando tenemos suficiente, algo que corremos el riesgo es de pensar que no le necesitamos, que dependemos de lo que hemos ahorrado, que aunque los ahorros son muy buenos y es una bendición de parte de Dios, finalmente el que hace que las cosas sucedan es Él. Y ahí es donde dice Jesús, pues tienen que aprender a orar todos los días por la provisión de cada día. Y el versículo 4 por supuesto, habla sobre las ofensas, sobre el perdón, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Hablamos de eso algunas sesiones pasadas, acerca del perdón, de la manera en que Dios nos perdona de la misma forma en que perdonamos a otros. Si perdonamos a otros con reservas, con condiciones, pues Dios no nos va a perdonar de una manera amplia, completa, sólida, limpia y profunda. Entonces dice Jesús que tenemos aún en nuestra oración pedir perdón a Dios por todas nuestras debilidades, entendiendo que nosotros también debemos tener compasión por los demás. Algo que estudiamos la sesión pasada acerca de los dos deudores, una parábola que Jesús explicó, ¿no? Entonces ahí tenemos una oración de Jesús que tiene con sus discípulos de la manera en que debemos de orar. Mateo 6 le da, por supuesto, más detalles, aunque Jesús va a hablar con más detalle también acerca de la oración como lo diría el versículo 5 del mismo Lucas 11, acerca de enseñar a orar perseverantemente, es decir, constantemente sin desanimarnos. La oración debe ser parte de nuestra vida diaria. Y el versículo 5 dice Jesús, dice, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada para ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada
y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo lo que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama le abrirá. Jesús está hablando de la oración todavía, y cita como ejemplo el caso de un vecino, y que está apurado porque le llegó visitas y va con su vecino a pedir una taza de azúcar o unos panes, y entonces como es su amigo el vecino, dice, aunque estuviera de mal humor y que le dijera que no, algo que no va a suceder, que seguramente el vecino, aunque sea de mal humor, se va a levantar y le va a dar lo que le haga falta. Dice, si aún así tu vecino, que siendo tu vecino no te va a dejar decepcionado, dijo, con mayor razón vuestro Padre Celestial, es lo que Jesús les está diciendo, ¿no? Dice que va a dar lo que le haga falta, dice. Por eso dice Jesús, yo les digo, dice el versículo 9, pidan y se os dará. Es decir, la oración que tenemos que aprender a pedir, sí. Aunque a veces creemos que las oraciones solamente son para pedir, ese es un error. Si examinamos el Padre Nuestro, es una pequeña parte donde pedimos por las necesidades diarias. Todo lo demás es alabanza, adoración, orar por el reino de los que venga el reino de los cielos, por perdonar al que nos ha ofendido, una serie de cosas. Pero en la oración hay una parte donde expresamos nuestra necesidad. Dice, y eso debemos de expresarlo. La palabra de Dios es muy clara, dice que tenemos alguna necesidad, pues que oremos. El que le falte algo, dice Santiago, pues que ore. Jesús mismo dijo, si tienes alguna necesidad, pídala al Padre en mi nombre, por supuesto, dijo Jesús, pídele en mi nombre y el Padre, si es la voluntad del Padre, se os va a dar. Es decir, no todo lo que pidamos vamos a recibir, ese es un hecho, pero si pedimos algo que el Padre considera que es básico y que es necesario, dice, lo va a pedir. Pero habla sobre la perseverancia. El que pide va a recibir. El que busca va a hallar y el que llama se os abrirá. Eso habla de la insistencia y de la constancia y la perseverancia en la oración. Es decir, estar constantemente orando. Uno de los problemas que a veces batallamos en la oración es que hacemos una oración y entonces ya asumimos que Dios lo va a hacer cuando nosotros querramos. Pasa una semana o un mes y decimos, no, Dios no me concedió nada, no me escucha, yo ya no voy a orar. No, en este caso Dios tendrá el tiempo cuando Él diga cuándo. No es nuestro tiempo, es en su tiempo y por supuesto a nosotros nos tocará, sin entender los tiempos, nos tocará seguir orando y seguir pidiendo y seguir llamando y tocando la puerta del corazón de Dios y buscar el rostro de Dios y estar pidiendo a Él en la necesidad que tenemos y que Él haga de acuerdo a su voluntad. Así es que ahí buscar, llamar y pedir son cosas básicas en la oración acerca de nuestras necesidades. Y sigue diciendo el versículo 11, el versículo 11 del capítulo 11, dice Jesús, cita otro ejemplo, dice, o suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, si acaso va a dar una piedra, o si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar del pescado, o si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús está hablando acerca de otro ejemplo y dice, si nosotros, que somos seres humanos y que somos pecadores y que a veces actuamos mal, con malas intenciones, dice, cuando se nos acercan nuestros hijos, pues nos parte el corazón la necesidad y nunca le vamos a dar una trampa, es decir, si nos pide de comer, le vamos a dar una serpiente, pues nadie lo haría. Ningún padre en su sano juicio haría una cosa de ese tipo, ¿no? Eso, y estamos hablando de los hijos. Aunque el padre no sea perfecto y el padre cometa muchísimos errores, cuando se trata de los hijos siempre le va a dar lo mejor, lo que le hace falta. Entonces Jesús dice, si ustedes siendo malos, es decir, que tenemos una naturaleza de pecado, cuando se trata de los hijos les damos cosas buenas. Dijo, con mayor razón vuestro Padre Celestial, que es bueno,
que no tiene una naturaleza de pecado y que siempre está presto a bendecirnos, en ayudarnos y con mayor razón dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Es decir, Jesús está volviendo a la oración en cuanto a la insistencia, la constancia, la permanencia, la perseverancia en la oración y creyendo que el Padre nos quiere bendecir, que es lo que Jesús quiere decir. Él es el primero que nos quiere bendecir, Él es el primero que nos quiere ayudar y que debemos de entender que si por alguna razón Él no nos da algo que hemos pedido, es porque a lo mejor no es pan, no es alimento, no es una necesidad básica. Es decir, de las necesidades básicas para vivir una vida digna. Nosotros no podemos hacer una oración en insistencia y permanencia y constancia en pedirle a Dios que nos permita sacarnos la casa del TEC. No, por supuesto que eso no aplica. Sacarnos la Lotería Nacional, esas cosas no aplican. Estamos hablando de necesidades básicas acerca de nuestra necesidad del techo, de la ropa, del alimento, de la salud, de las cosas básicas dignas de la vida, ¿no? De todas esas cosas, por supuesto, Dios el Padre está deseoso de dárnoslas y nos toca a nosotros, por supuesto, pedir y buscarlas y no se va a reservar absolutamente nada, ni siquiera el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Y ese es un tema interesante. Es decir, el Padre nunca va a negar el Espíritu Santo a quien pida. Así es que el Espíritu Santo es algo que se pide, aunque no es el tema de hoy, pero es algo que se pide. Hay que pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay que buscar al Padre, hay que llamar al Padre, hay que tocar la puerta del Padre para que el Espíritu Santo venga a nosotros y esté en nosotros. Pero bueno, ahí se abre otro tema que lo veremos, por supuesto, más adelante a su debido tiempo, ¿no? El punto número 3. Hay un evento de un Jesús cura a un endemoniado ciego y mudo. Ese lo registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 24. También lo registra Lucas 1 al 13, pero nos vamos a ir por el lado de Mateo, que nos da un poquito más de detalle. Dice el versículo 22 que le trajeron a Jesús un endemoniado que era ciego y mudo. Una situación muy complicada y compleja para la persona y sus familiares. Y dice que lo sanó. Entonces este endemoniado le estaba causando ceguera y le estaba causando seguramente sordera y mudo, y Jesús lo sana. De manera que el mudo hablaba y veía. El versículo 23 dice que toda la multitud que estaban de testigos quedaron asombrados y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos le oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta es una situación que se repitió, al menos lo vimos en una de las sesiones pasadas, cuando Jesús expulsa a demonio de una persona que estaba poseída ahí en una sinagoga en Galilea. Pero este es acá en Judea. Ese es un caso distinto. Y aunque los fariseos se dieron cuenta de esta situación, porque no es un asunto fácil, ciego y mudo, ellos lo oyeron y empiezan a decir que Jesús estaba expulsando demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Belcebú es un nombre que se le da al príncipe de los demonios basado en el nombre de Baal. Era una divinidad demoníaca ahí en el Antiguo Testamento, donde sacrificaban niños y una serie de cosas, ¿no? Entonces ahí le llamaban que era el príncipe del demonio el que estaba ahí poseyendo esta persona. Y versículo 25 dice que Jesús conocía los pensamientos de los fariseos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Es decir, Jesús les está diciendo, no puede ningún reino que esté dividido luchando contra sí mismo porque se va a sostener. Obviamente ese reino va a quedar en ruinas si se divide y se luchan unos contra otros. Y entonces dice versículo 26, dice, y si Satanás expulsa a Satanás, pues está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantener de pie su reino? Y Jesús está hablando muy claro, dice, el reino de las tinieblas está sostenido por Satanás y Satanás trata de poder apoderarse de las personas
en diferentes maneras, y una de ellas es posesión demoníaca, ¿no? Y entonces viene Jesús, que es del reino de la luz, que viene a establecer el reino de su Padre, viene en una lucha de frente contra el reino de las tinieblas. Acordemos que Jesús ha hablado anteriormente, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, es decir, la tarea de quitarle al infierno todas las almas perdidas o el camino de la muerte, del Seol. Entonces Jesús dice, el reino de Satanás quiere tener éxito y poder reinar sobre la muerte, ¿no? Entonces Jesús aquí está diciendo, no es posible que Satanás venga a echarse a sí mismo, porque entonces destruiría su propio reino. Entonces, ¿cómo puede mantener su reino? Jesús está usando una lógica a los fariseos, diciéndole, ¿de dónde creen que yo voy a usar el poder de Satanás para echar fuera a Satanás? Yo no soy representante del demonio. Versículo 27 dice, y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, Jesús está tratando de decir que el reino de los cielos ha llegado y como muestra de ese poder del reino que viene a recuperar. Acuérdense que el anuncio de Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos ya está cerca. Es decir, el reino de los cielos, el Mesías viene a recuperar lo que Satanás se robó y que se ha convertido en el reino de las tinieblas, el Dios de este mundo, dice el apóstol Pablo, que dará un trato final cuando venga Jesús por segunda vez y habrá el juicio final y entonces tratará al demonio y a la muerte en una decisión, en un trato definitivo, es decir, una muerte definitiva y entonces reinará el reino de la luz, el reino de Dios. Y a eso Jesús ha venido a iniciar la recuperación del reino de Dios. Por eso es ilógico que venga a lo que están diciendo los fariseos, de que por el espíritu de Satanás está echando fuera también a Satanás, algo que no encaja, ¿no? Y entonces el versículo 29, Jesús les empieza a advertir a los fariseos acerca de un asunto muy delicado, que es el pecado contra el Espíritu Santo, lo que estaban haciendo los fariseos y lo que decía la gente de que Jesús expulsaba demonios con el poder del demonio. Jesús les empieza a decir que tengan cuidado porque eso es un pecado que no se puede perdonar. Dice el versículo 29 de Mateo 12. Dice, ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y ahí está uno de los pocos casos registrados en toda la Biblia donde Jesús habla de un pecado que no se perdona. En todos los demás casos, Jesús habla acerca del arrepentimiento, de perdonar, de ejercer misericordia, por más endeudado. Acuérdense la parábola de los dos deudores. Ese deudor tenía una deuda impagable de miles de años, aunque fueran esclavizados, él y sus futuras generaciones no podrían pagar jamás esa deuda y le fue perdonada por compasión. Eso fue lo que hizo Dios el Padre con nosotros, al perdonarnos una deuda impagable de toda nuestra naturaleza de pecado. Pero dice que había algo mucho más allá que no se puede perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando le dice a los fariseos, cuando dice, todo pecado y blasfemia va a ser perdonado a los hombres, pero aquel que acusa o que blasfemia contra el Espíritu Santo no se le puede perdonar? Se refiere básicamente a atribuir a Satanás obra del Espíritu Santo. En este caso, Jesús acaba de expulsar a Satanás, de echar fuera un demonio, que esa es obra del Espíritu Santo, que viene a establecer el reino de Dios, y los fariseos estaban diciendo que era obra del Satanás. Entonces, cuando los fariseos dicen que cada vez que Jesús sanaba a alguien era por el poder del diablo, o si resucitaba algo era por el poder del diablo, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir al demonio algo que es obra de Dios. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso. Mucho, cuando hay cosas que no entendemos del Espíritu Santo, lo mejor es quedarnos callados y decir, Señor, no entiendo la obra del Espíritu Santo, pero si es tuyo, a su debido tiempo saldrá. Aquí los fariseos
atribuían a Satanás toda esa manifestación de poder de Jesús y les dijo que no va a ser perdonado ese pecado, porque es una blasfemia contra el Espíritu y no se perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, no habría perdón en este siglo, mucho menos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. El punto número 5, Jesús se condena a los fariseos. Lo voy a dejar hasta aquí. Me parece que el tema que viene adelante, donde Jesús está condenando a los fariseos como una generación de víboras. Estos versículos del 22, del capítulo 12, del versículo 33 en adelante, son versículos donde Jesús hay un encuentro muy fuerte acerca de lo que los fariseos estaban cometiendo errores en cómo dirigir a la nación de Israel y cómo los levitas, los sacerdotes, los estudiosos de la ley, los intérpretes de la ley estaban cometiendo todos esos errores a los que se refería Jesús. Entonces, esta expulsión de este espíritu que causa que los fariseos le digan a Jesús que está actuando en nombre de Satanás y que Jesús les dice que tengan cuidado con lo que dicen porque el pecado de blasfemia contra el espíritu no se va a perdonar, desencadena de parte de Jesús una serie de encuentros muy fuertes. Este es de los más fuertes que vamos a ver. Por eso quisiera yo mejor dejarlo para la semana que viene, ver este encuentro que Jesús tiene muy fuerte con los fariseos y lo vamos a ver versículo por versículo para estudiar a qué se está refiriendo Jesús con todo este tema del encuentro con los fariseos. Este encuentro, por supuesto, va a llevar a que ese acercamiento de hacer planes ya para poder detener a Jesús y prenderlo. Este encuentro llevaría a un plan más concreto, más conciso, que se desembocaría 2 meses después, que sería la fiesta de la Pascua ahí en Jerusalén, que sería Jesús prendido en el Monte de los Olivos, una noche antes de sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, bueno, yo voy a pedir que terminemos con una oración, que inclinemos nuestro rostro y que le demos gracias al Señor en este momento. Amado Padre, gracias Señor, te damos por esta palabra. Gracias por la bendición que nos das de escuchar estos testimonios de tu palabra, lo que has dejado para nosotros. Te pido que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a entenderlo. Te pido, Señor, que guardemos nuestros labios de toda palabra contra el Espíritu Santo y aunque las cosas no entendemos, las podamos ver con reverencia y con cuidado para poder honrarte, Señor. Gracias porque nos has venido a traer esa libertad. Gracias porque nos has venido a traer, Señor, la verdad y la revelación del Padre, que podamos mantenernos en humildad y así como le dijiste a Marta, que así podamos entenderlo, escoger la mejor parte, que es estar a tus pies, escuchando tu palabra, meditando en ella, escuchar tu corazón, Señor, refugiarnos en ti, que aunque el servicio en la comunidad es importante y es valioso, nada sustituye el sentarnos a los pies del Maestro y escuchar las palabras que nos reconforta, que nos anima, que nos estimula, que nos fortalece a seguir adelante. Señor, que no perdamos la sensibilidad de escucharte a ti y que nuestro corazón nunca se endurezca al escuchar tus palabras, sino que podamos ser enternecidos y sacudidos por tu enseñanza. Que mantengamos, Señor, el amor por ti, por tu palabra, de poder seguir escuchando estas palabras y de tener reverencia, honor y cuidado, y que las tengamos, Señor, como el mayor de nuestros tesoros. Recibe, Señor, el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.